Nunca pensé que mi nombre sería recordado así. Caín, el primer asesino. La historia siempre tiene dos lados, pero yo sé bien por qué mi alma se oscureció de esa manera. No intento justificarme ni negar lo que hice, pero antes de que me condenes, escucha mi versión. Mira a través de mis ojos y siente la llama de la envidia que me consumió. Tal vez, después de oírme, no cambies tu opinión sobre mí, pero entenderás, la primera chispa. Desde el día en que nací, sentí que mi destino era luchar. Fui el primogénito, el primer hijo del hombre. Para mis padres, Adán y Eva, yo era la prueba de que había un futuro después de su caída. Crecí escuchando las historias del jardín del Edén, de ese paraíso que nunca conocería. Mi madre me hablaba de la belleza de esos días con un brillo nostálgico en los ojos, mientras mi padre callaba, con una sombra en el rostro. Y yo cargué desde el principio con un peso invisible, el de las expectativas. ¿Cómo podía llenar el vacío de ese lugar perdido? Al principio sentí orgullo. Ser el primero me daba un propósito. Los veía a ambos, cargando con el dolor de haber sido desterrados de ese Edén del que tanto me hablaron, y juré que nunca los defraudaría. Trabajé la tierra, levanté piedras y di forma a mis propias manos con el sudor de mi frente, todo para ganar su aprobación, y más aún la de Dios. Quería que supieran que a pesar de haber perdido el Edén, aún tenían un futuro a través de mí, Caín, el primero. Pero luego llegó Abel, mi hermano menor. No puedo verlo desde el principio, porque no fue así. Al contrario, en nuestra niñez lo veía como mi compañero, mi sombra. Jugábamos en los campos y explorábamos juntos, compartiendo risas y sueños. Pero había algo en él que me inquietaba, un tipo de paz que yo nunca sentí, una calma interior que hacía que mi propio espíritu, turbulento y siempre inquieto, se sintiera pequeño a su lado. Los primeros indicios de mi envidia fueron sutiles, pequeñas comparaciones en la mente de un niño. Cuando ambos comenzamos a ofrecer sacrificios a Dios, fue cuando todo cambió. Yo trabajé la tierra con esfuerzo, arañé la superficie dura y rocosa para extraer de ella frutos, sudando bajo el sol. ¿Sabes cuánto esfuerzo cuesta eso? Pero Dios no se complació en mi ofrenda. En cambio, cuando Abel trajo el primer cordero, de su rebaño una criatura pura y sin mancha, la mirada de satisfacción de Dios fue clara. Algo se rompió dentro de mí. ¿Por qué a él? ¿Qué había de especial en su ofrenda? La envidia se deslizó lentamente como un veneno amargo. Al principio fue solo un pinchazo en el corazón. Luego, cada vez que veía a mi hermano, la herida se agrandaba, infectándose. No podía soportar su mirada serena, su forma de caminar sin preocupaciones, como si el favor de Dios le perteneciera por derecho. La forma en que mis padres miraban a Abel también cambió. Mi madre Eva se le acercaba con una ternura que no mostraba hacia mí. Y mi padre suspiraba menos cuando Abel estaba cerca. Cada palabra de aprobación que le daban era como un golpe en mi pecho. ¿Acaso no soy suficiente? Cuando le conté a mi madre cómo me sentía, ella solo dijo, Caín, Dios mira el corazón del hombre. Quizás tu sacrificio fue grande, pero lo ofreciste con el corazón equivocado. Esa respuesta me dejó perplejo. ¿Qué tenía de malo mi corazón? No lo entendía entonces. ¿Y qué derecho tenía ella a juzgarme? Mi madre que había comido del fruto prohibido, que había arrastrado a mi padre a su caída. Yo también tenía rabia hacia ellos, pero era Abel el que se interponía. Era su rostro sereno el que avivaba mi ira. La envidia echó raíces profundas, y pronto todo lo que él hacía me parecía una afrenta. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada mirada compasiva era como una burla directa. La calma de Abel frente a mi furia solo me enfurecía más. Él nunca intentó competir conmigo, y ese era el problema. Para él no había competencia, y eso me hacía sentir aún más insignificante. Empecé a verme a mí mismo como un desecho, un sobrante. ¿Acaso no era yo el primero, el mayor, el que trabajaba más duro? ¿Por qué mi sudor no era suficiente? Esa idea me carcomía. Comenzó a interferir en mis sueños, en mi trabajo, en mis pensamientos más íntimos. Todo se resumía en una sola pregunta. ¿Por qué Dios no me aceptaba a mí? La espiral del odio. Dios habló conmigo una vez. ¿Por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Él desea dominarte, pero tú debes dominarlo. ¿Dominarlo? ¿Cómo se puede dominar la oscuridad cuando ya se ha apoderado de ti? Cada día mi odio crecía. Intenté arrancarlo, pero cuanto más lo rechazaba, más fuerte se hacía. Era como un fuego que consumía todo a su paso, y yo, impotente, solo alimentaba las llamas con mi frustración. Empecé a aislarme, evitaba a Abel, evitaba a mis padres. Envidiaba su aceptación, su amor hacia él. Sentía que Abel era el centro de todo, y yo solo era el otro, el hijo que no había logrado satisfacer a Dios. Mi padre intentó hablarme una noche. Se sentó a mi lado, su rostro cansado. Caín, hijo, debes controlar esa ira. Me recuerdas a mí en esos primeros días fuera del Edén. El dolor de la pérdida es una llama que puede consumirlo todo si no la dominas. Pero sus palabras solo me enfurecieron más. ¿Cómo puedes compararte conmigo?
él que lo había tenido todo. Yo no he perdido un paraíso, nunca lo tuve. Entonces un día no pude más. Le pedí a Abel que me acompañara al campo. Recuerdo sus ojos brillantes cuando aceptó, sin rastro de sospecha. ¿Por qué debería temer? Yo era su hermano. Caminamos juntos, y todo el tiempo la ira rugía dentro de mí. Quería gritarle, quería golpearlo, quería que sintiera al menos una fracción de mi dolor. Abel, dije con la voz temblorosa. Él se giró hacia mí, con esa mirada tranquila. Esa mirada que odiaba tanto. ¿Qué ocurre, hermano? En ese momento algo se rompió dentro de mí. El fuego de la ira explotó en mi pecho y antes de darme cuenta, ya lo había golpeado. Una y otra vez, mis manos parecían moverse por sí solas, como si la furia me hubiera poseído por completo. Todo era rojo, el campo, las piedras, la tierra, la sangre de mi hermano manchando mis manos. ¿Cómo podía ser tan frágil? ¿Cómo podía derrumbarse tan fácilmente? Sentí su cuerpo temblar bajo mi fuerza. Escuché el crujido de sus huesos, y aún así no me detuve. Mis gritos se mezclaron con el silencio del campo. Estaba ciego de odio, perdido, en una oscuridad que no podía comprender. Y entonces se quedó quieto. En un instante el rugido en mi mente se desvaneció, dejando solo un vacío abrumador. Miré a mi hermano, yaciendo en el suelo, inmóvil. Sus ojos abiertos y sin vida reflejaban mi propio rostro, ese rostro desfigurado por la ira y la desesperación. ¿Qué había hecho? ¿Qué había? Me arrodillé junto a él, con el corazón latiendo frenéticamente. La sangre de Abel, caliente y viscosa, empapaba mis manos, mis ropas, todo. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Todo el resentimiento que había sentido se esfumó en un instante, reemplazado por un abismo de terror y arrepentimiento. Mi hermano, mi propio hermano, estaba muerto, muerto por mi mano. Mi mente giraba en espiral. Pensé en correr, en esconderme, en gritar pidiendo ayuda, pero ¿a quién? ¿A mis padres? ¿A Dios? No había vuelta atrás. Sentí un deseo inexplicable de sacudirlo, de decirle que se levantara, que todo era un error, pero él no respondía. ¿Cómo podía Abel con toda su fuerza interior haber sido tan fácilmente? Lo odiaba, pero nunca imaginé que un solo acto impulsivo, que un instante de locura pudiera acabar con todo. Volví a casa esa noche como un espectro, arrastrando los pies, con la mirada perdida. Mis padres notaron mi ausencia de inmediato, pero no dijeron nada. Mi madre me miró con preocupación, y mi padre con esa dureza implacable que siempre me incomodaba. Pero nadie se preocupó por Abel, nadie preguntó por mis manos cubiertas de lo que creyeron barro. Esa noche fue interminable. Cada vez que cerraba los ojos, su imagen se aparecía. Con esos ojos vacíos que me atravesaban, sentía su sangre en mí, como una marca indeleble. Su nombre resonaba en mi mente, un eco aterrador. Abel, Abel, era una maldición que no podía eludir. Y entonces escuché la voz de Dios. No era la primera vez, pero esta vez era diferente. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Me quedé helado. ¿Acaso Dios no lo sabía? ¿O me estaba poniendo a prueba? La desesperación y el desafío se entrelazaron en mí. No sé, soy el guardián de mi hermano. Mi voz sonó quebrada, como la de un niño asustado. Pero su respuesta fue un trueno que sacudió mi ser. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sentí que me arrancaban el alma. No había dónde esconderme, Dios lo sabía todo. La tierra misma estaba en mi contra, gritando mi crimen. El aire se volvió denso, aplastándome. Serás maldito sobre la tierra, me dijo. Cuando la trabajes no te dará su fuerza, serás errante y vagabundo. Esa condena cayó sobre mí como un golpe fatal. No solo perdí a mi hermano, perdí todo. La tierra que antes me daba vida, ahora se negaría a darme fruto. Todo mi esfuerzo, mis sudores, ya no significarían nada. Solo me quedaba vagar sin rumbo, como una sombra, siempre huyendo, siempre recordando. No sé cuánto tardaron mis padres en enterarse. Tal vez al día siguiente o quizás más, pero cuando lo supieron, sus gritos resonaron. Mi madre Eva se desplomó, desgarrándose el cabello y golpeándose el pecho. Sus sollozos eran dagas en mi corazón. Caín, Caín, ¿qué has hecho? Gritaba mi nombre, como si eso pudiera traer de vuelta a Abel. Mi padre Adán me miró con furia y desesperación. Nunca había visto tanto dolor en sus ojos. Se acercó y pensé que me golpearía, que descargaría su ira. Pero no lo hizo, solo me miró, incapaz de entender cómo su hijo mayor pudo hacer algo tan horrible. ¿Por qué? Preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué, Caín? No supe qué responder. ¿Qué podía decir? Que lo odiaba, que la envidia me había consumido. Quería ser visto, amado, aceptado. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. Ninguna justificación sería suficiente. Mi madre me empujó. Vete, vete de nuestra vista, gritó entre lágrimas. Primero perdimos el Edén, y ahora Abel, tan. Solo podía mirarla, paralizado. Vete, Caín, susurró mi padre, ya no eres nuestro hijo. Esas palabras me hirieron más que cualquier golpe. Sentí que mi corazón se rompía.
Ya no tenía familia, ni hermano, ni hogar, me convertí en un nómada, un errante, vagaba por la tierra perseguido por los fantasmas de mi pasado. La mirada vacía de Abel, el dolor de mi madre, la furia de mi padre, todos me seguían. La tierra me rechazaba, los frutos no crecían. Intenté trabajar, redimir mis errores, pero nada prosperaba. Estaba condenado. ¿Sabes lo que es vivir con esa carga? Saber que un instante de locura te ha robado todo. No puedo morir. Dios marcó mi frente, asegurándose de que nadie pudiera matarme. Cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces. Pero ¿quién querría matarme? No hay redención en la muerte para mí, no hay escape. Me convertí en una sombra vagando en lugares desconocidos. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a mi hermano, su rostro, su sangre. Mi crimen, mi maldición, seguía ahí en la tierra misma. Y así termino, condenado a errar. Mi nombre, símbolo de traición y envidia. A veces me pregunto, si yo hubiera ofrecido el cordero, si Dios hubiera aceptado mi sacrificio, ¿habría cambiado algo? ¿O la envidia siempre habría encontrado su camino en mi corazón? Nunca lo sabré. Solo me queda seguir como un testigo del peso de la ira, del costo del odio. Que mi historia sea una advertencia. Una chispa de resentimiento puede convertirse en un fuego arrasador, dejando solo cenizas. Y así, esta fue la desgarradora historia de Caín y Abel, un relato que nos muestra cómo la envidia y la ira pueden consumir incluso al más cercano de nuestros seres queridos, llevándonos a cometer actos impensables. La tragedia de Caín no fue solo la pérdida de su hermano, sino la condena de vivir con ese peso para siempre, como un reflejo de lo que sucede cuando dejamos que el odio crezca dentro de nosotros. Si les ha gustado este video y quieren conocer más historias tan impactantes como esta, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestro próximo contenido. Déjenme sus opiniones y teorías en los comentarios. ¿Creen que Caín tuvo otra opción? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!